Shalom, shalom, bendecida tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Un placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes en estas transmisiones, en esta tarde tan especial que el Eterno nos regala a todos, ya fresca por aquí en Ciudad Victoria. Ya se viene otra vez el frente frío. Cúbranse, coman alimentos calientitos, ad hoc, de acuerdo a la estación. Que el Eterno me los bendiga a todos mis hermanos. Después de 2 semanas de no haber estado con las transmisiones, aquí estamos nuevamente con ustedes. Les mando un saludo a todos. Una disculpa si no tuvimos esas 2 semanas transmisión. Estuvimos ahí con unos asuntos familiares atendiendo. Y bueno, también hay que dar paso al terreno familiar, al terreno de nuestra familia. Y bueno, aquí estamos de regreso con el gusto de siempre de saludarlos a todos. Mi hermana Rosa María, saludos a don Antonio. A cada uno de los que nos están viendo, saludos a mi Roé Fernando Isaac, a quien mando un abrazo fraternal. A mis hermanos de Java, a mi esposa, a mis hijos que siempre están también prestos en servir, en permitirme venir y servir en este tiempo que estoy aquí con ustedes. Gracias le doy a ellos, al Creador bendito, por permitirme estar aquí. Graciela Vega, el Eterno te bendiga. Mis hermanos, hoy vamos a ver un tema importantísimo en la vida del creyente. No es muy larga la porción del día de hoy y el tema que traemos, pero sí de una profundidad muy esencial en la vida del creyente. Muy esencial en la vida de nosotros, digo en la vida del creyente porque ahorita vamos a tocar un tema importante de cómo la vida del que aparentemente no es creyente a veces está llena de una espiritualidad mayor que mucha gente que es creyente y que en realidad solo es creyente, vamos a decirlo así, con el maquillaje por fuera, sin decirlo con otras palabras para no ofender a nadie. A veces quien estudia y no hace, personas que por tener Torah se creen más, pero en realidad no la practican. Hay personas que no la tienen y no se dan cuenta que en su interior, en su alma, está toda esa información biológica, biotécnica, biosistemática, todo lo que el Creador nos da y que hace que el alma ejerza el cumplimiento de las mitzvot. Si bien no todas las mitzvot como deben de ser, sí una raíz importantísima y que lleva el tema de hoy de la parashá de Shemot, los nombres, que tiene que ver con la raíz del amor al prójimo. Kenia, saludos, shalom, saludos a mi mamá que anda ahí por un lado y a Sarita. ¿Qué tiene que ver con eso? Miren, la raíz del amor al prójimo, me voy a adelantar tantito y podrás decir, ¿tú me estás hablando del amor al prójimo o de la raíz del amor al prójimo? Son dos cosas distintas, pero que llevan una yuxtaposición que siempre va a ir, digamos, yuxtapuesto, siempre va a ir hilado como un trenecito agarrado uno de otro. ¿Por qué? Porque sin la raíz del amor al prójimo no existe el verdadero amor al prójimo. Por ahí hace días, bueno, recibimos un jaloncito de orejas que es necesario, ¿sí? Es necesario. Y voy a hablar de 2 temas importantes, de cómo nosotros debemos de comportarnos con nosotros mismos, ¿sí? Y después con nuestro prójimo, empezando por la casa, ¿sí? Empezando con nuestra esposa y si hay chiquitines, con los chiquitines. En el caso de no haber esto, empezando con nuestros padres. Muchas veces podrás decir, es que yo no tengo una relación apremiante o muy consecutiva con mis padres, no los conozco, me abandonaron, tal y tal y tal. Son tus padres y tú no tienes derecho a reprocharles nada, tú tienes que honrarlos, ok. Bueno, en el dado caso, a veces tú conoces nada más el haber estado con tu hermano mayor, con el primogénito, él pasa a ser como si fuera tu padre. Mi hermana cielo, saludos, que el Eterno te bendiga. Y hay una raíz aquí importante que Mashiach nos viene a decir, que dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ok. Y nos da la raíz del amor al prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos amar a nuestro prójimo? A nuestro prójimo podemos amarlo en el modelo que circunvala o que circunda en nuestro diario vivir. ¿Cómo? Párate en un espejo y ponte a verte. Y vete al espejo y dite tú, ¿cuánto me amo? ¿Por qué me amo? ¿Cómo me amo? ¿Qué partes de mí amo? ¿Qué no amo de mí? ¿Qué no me gusta tanto de mí? Y ahí vas a ver tú cómo en realidad tú puedes alcanzar un nivel excepcional en el amor al prójimo. Mi hermana Karen, que el Eterno te bendiga, saludos. Porque mira, porque muchas veces somos predicadores, pero no hacedores. ¿Sí? Dios nos libre. Pero a veces todos pasamos por ahí. Y la Torah nos enseña a nosotros no predicar lo que no hemos vivido o lo que no hemos puesto en práctica, ¿ok? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una persona a la que le dices, un ejemplo, duérmete temprano. Bueno,
Ejemplo, papá e hijos, duérmete temprano. No, y el papá se desvela con los amigotes y al hijo si quiere que se duerma temprano, no le da un ejemplo. O le da el ejemplo al hijo de decir, es que ya estás muy gordito, ponte a hacer ejercicio. Y el papá acostadote con pura botana chatarra en la cama, con refresco de ese oscuro, ¿sí? No le está dando un ejemplo. Ok, nos hacemos decidores, pero no hacedores. El papá tiene el conocimiento de que debe de hacer ejercicio, que se debe de dormir temprano, mas no lo pone en práctica. Muy bien, aquí es lo mismo, es un ejemplo así que te doy pequeñito, pero es lo mismo. La raíz del amor que el papá tiene hacia el hijo es porque hay una raíz espiritual, porque es su hijo, lo ama, hay un apego al corazón, hay un hilo de un apego, pero no tiene una raíz espiritual hacia él mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cuida él, porque no pone el ejemplo él, y por ende no los puede amar, vamos a decirlo, lo voy a decir así al 100%. ¿Por qué? Porque el hijo después repite el patrón y cae en eso. ¿En qué? En que el hijo no recibió un amor al 100%, ¿sí? Ubicado en todos los valores espirituales, materiales, conyugales, de la familia. Y entonces al hijo le viene a la mente y él dice, pues si mi papá lo hacía, pues yo lo hago, ¿sí? Y después ves al hijo más borrachote que el papá y tantas cosas. Mi hermana Marta, Armando Hernández, que el Eterno me los bendiga grandemente. Muy bien, vamos a empezar, ya me estaba adelantando, no sin antes recitar las bendiciones para el estudio de la Torah y leer los versículos y nos pasamos a la explicación. Si hay alguna duda, aquí está el chat, con toda confianza pregunten, estamos para servirles. Recuerden las palabras con las que cerramos la lectura de la Torah el Shabbat pasado, con la que cierra cada libro, Hatzak, Hatzak, Benihatzet, sean fuertes y nos fortaleceremos, ¿ok? La fortaleza radica en el estudio diario de la Torah y poner por obra todas las misbot del Creador. Todo eso apegado con la verdadera emuná, la emuná en el Creador, la verdadera fe en el Creador, y con nuestro accionar. El Roé nos mandaba un mensajito el día de hoy que tenemos que hacer nuestra parte. Ahí es cuando nosotros empezamos a vivir verdaderamente libres, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Shemot capítulo 1, nos vamos a ir al versículo 15, miren. Asimismo, el faraón de Egipto, es decir, Paró, habló con las parteras hebreas. Una se llamaba Shifra y la otra Púa. ¿Quiénes eran ellas? La hermana y la mamá de Moshe, ¿sí? Eran Yochebed y eran Miriam, ¿ok? Eran conocidas con ese nombre hebreo. Y les dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, cuando las vean ¿cómo? Ya preparadas en el sillón de partos. En el sillón de partos, si el recién nacido se refiere aquí, fuese un niño, deberán matarlo. Pero si fuese una niña, déjenla con vida. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron lo que les dijera el faraón de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños. Ok, miren, el versículo 18 inicia la porción del día de hoy y dice, Paró, el faraón de Egipto, citó a las parteras y las reprendió. Ojo, no hicieron caso a una orden de Paró, a una orden de faraón. Y en aquellos años, no hacer caso, ponerse al tú por tú, mi hermano Héctor, saludos, rebelarse contra Paró, contra Faraón, muchos temas eran de pena capital. Y tú podrás decirte, ¿por qué las dejó vivir? Y vámonos tantito atrás. ¿Por qué le dio la orden a parteras hebreas de matar a los niños? ¿Por qué no lo hizo con unas egipcias? Las egipcias, con todo gusto, hubieran obedecido la voz de su Dios, de su deidad, del faraón, pero no lo hicieron, no lo hizo así Paró. Paró contaba con una inteligencia, no voy a decir superior, pero sí muy intelectual. ¿Por qué? Porque él estaba letrado. ¿En qué? En lo que él sabía, en lo que sabía respecto a su pueblo y en lo que sabía respecto al pueblo hebreo. Paró estaba letrado, te voy a decir por qué, mira. Para cuando él llegó, hay una parte en la del faraón que estuvo cuando vivió Joseph y en la de este faraón, que es otro faraón que no reconoció a Joseph. Hay un lapso de 40 años en los que Joseph, muchos no lo saben, mi hermana Reina, saludos, en la que muchos no saben, pasaron 40 años de faraón a faraón. Esos 40 años, Joseph Azadik, el pastor de Israel, fungió como faraón de Egipto, un hebreo teniendo el cargo de Paró, ¿sí?
La palabra paró es hacer referencia a Faraón, a los faraones en general, así como más adelante también vemos la palabra Abimelech, sí, que quiere decir el rey de la tierra de los filisteos, así se le llamaba, por eso lo ves más adelante. Mi hermana Alicia, shalom. Entonces, él estaba letrado en todo esto. Para poder llegar a ser faraón, él tenía que ser, vamos a decirlo así, tener un nivel casi como el de Joseph, lo voy a decir así. Porque el faraón de la temporada, de la época de Joseph, solamente estaba por abajo de Joseph en conocimiento por un idioma, que era el hebreo, y por la Sagrada Torá, ¿ok? Entonces vemos que temáticamente o intelectualmente son muy letrados, eran muy letrados estas personas. Por eso a veces cuando te encuentras con un teólogo, con personas que no que sean necias, sino que tienen el conocimiento humano de las cosas, si tú no percibes todo desde una perspectiva toral y ética, ¿sí?, que la Torá nos marca, muchas veces no puedes enfrentarte con ellos. Y así tengas la Torá bajo el brazo, no les sabes responder. Por eso es que la Torá se estudia con un maestro. ¿Para qué? Para que este conocimiento siga de generación tras generación. Así hacían lo mismo los faraones. Venía de generación en generación ese conocimiento. Entonces Faraón llega y les dice, tenía esa inteligencia no superior, pero sí muy intelectual, superior a la de muchas personas. Y sabía que el punto en el que podía atacar Israel era a través de la unión. ¿De cuál unión? Ay, perdón por la tos. ¿De cuál unión? De que si las parteras hacían lo que él les ordenaba, el pueblo de Israel se iba a dividir. ¿Por qué? Porque iba a ser quebrada su emuná al haber convencido a Yochebed y a Miriam, ¿sí?, Shifra y Púa, respectivamente, ¿sí?, en ejercer el mandato del faraón. Quiere decir que unas personas de un nivel espiritual superior iban a obedecer las de una persona espiritualmente inferior, ¿sí?, que obedecía más a los bienes materiales. Y ahorita vamos a ver esa explicación. Y las reprendió. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Y las hebreas. Porque las hebreas no son como las mujeres egipcias, respondieron las parteras a Paró, sino son expertas como parteras y dan a luz antes de que llegue la asistente. En ese entonces daban a luz como a 6 niños, mínimo. Por eso Elohim favoreció a las parteras. ¿Por qué? Porque protegieron a su pueblo. El pueblo seguía creciendo en número y se hizo muy poderoso. Poderoso. Puesto que las parteras temieron a Elohim, él las recompensó concediéndoles casas. Paró ordenó a todo su pueblo diciendo. Ojo, aquí ya ordenó a su pueblo, no a las parteras. Todo varón que nazca deberán arrojarlo al río y a toda niña la dejarán vivir. Segunda orden. La primera la dio a las parteras hebreas, Shifra y Púa, ¿sí? Miriam y Yochebed y Miriam. La segunda orden la dio a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo egipcio. ¿Y a quién te referirás? Bueno, a los matones que tenía ahí a un lado, sí, vamos a dejarlo así. Que mataran a todo varón que nazca. Pero ojo, no dice si egipcio o israelita. Aquí paró Faraón, tipo Herodes, sí, lo que pasó en el futuro, mandó matar a todo niño, tanto egipcio como israelita. Porque la profecía, y ahorita te lo voy a explicar, que los sacerdotes egipcios le dieron que el Salvador de Israel iba a nacer, ¿sí? No le pudieron responder si era egipcio o era israelita, porque sabemos que la profecía que tenían los sacerdotes, no paganos, bueno, sí paganos en todo su esplendor, era el centro de paganería más grande. No le pudieron decir a Paró, así como con los sueños, cuando al faraón de la época de Joseph no le pudieron revelar el sueño en sí, estos mismos sacerdotes, profetas, no le pudieron decir estos videntes a Paró si el Salvador iba a ser israelita o iba a ser egipcio. La Torá explica, los videntes de Faraón, de Paró, le informaron que ese día nacería el Salvador de Israel, ese día, ¿sí? Y que sería castigado por el agua. ¿Quién iba a ser castigado por el agua? El Salvador. Y en consecuencia ordenó ahogar a todos los varones nacidos ese día, porque no pudieron determinar si el Salvador sería israelita o egipcio. Y en efecto, ese día nació Moshe,
quien tuvo a su cargo la liberación del pueblo hebreo. Y efectivamente fue castigado a causa del agua. Pero muy lejos de morir ahogado en Egipto, fue castigado cuando en lugar de hablarle a la piedra, tal como ordenara Hashem, la golpeó para extraer agua de ella. Muy bien. Y aquí voy a leer otros pocos versículos, pero mira, la palabra paró en hebreo tiene un significado importante. El significado paró, te digo, es el rey de Egipto. Todos los faraones recibían ese cargo, el cargo de paró, ¿ok? La palabra paró tiene su raíz con una palabra en hebreo que quiere decir pri, ¿sí? Bueno, valga la redundancia con el tema de un partido político aquí en México, pero por ahí va, ¿sí? Hay que verlo con otros ojos, pero por ahí va. Y la palabra paró es el nombre propio de Faraón. Paró refleja y constituye la esencia de Egipto. Paró significa casa grande, ¿sí? Está relacionada con la voz Pri. La voz Pri. Marisa y Ninfa, saludos, que el Eterno me los bendiga. La voz Pri significa crecimiento y desarrollo, ¿sí? Y simboliza el desarrollo de la materia que quiere huir de la contención que el espíritu pudiera brindarle. Y miren lo que la Torah explica. Se trata de pequeñas sutilezas que son solo perceptibles en la voz original, es decir, en el hebreo, ¿sí? Ojo, pero mira lo que significa pri, y de ella se devenga la palabra paró, ¿sí? Casa grande. Significa crecimiento y desarrollo de la materia. Para esto, para ser faraón, tenías que tener un crecimiento y un desarrollo tanto intelectual que simbolizara todo el esplendor de la materia de Egipto. Si tú vas, el Roé nos decía en Shabbat, y te paras en la pirámide de Giza, ves que toca los cielos, y tú vas a decir, bueno, ¿quién construyó esto? Bueno, fueron los hebreos, sí, y otras cosas que ya estaban, que ese es otro tema, sí, pero bueno, después lo tocamos si quieren, con más tranquilidad. Dice el capítulo 2, versículo 1. Aquí ya nos habla del nacimiento y de la crianza de Moshe. Un hombre de la casa de Leví fue y se casó con una hija de Leví. ¿Quién es este? Es Amram, nieto de Leví. ¿Con quién se casó? Con Yochebed. Ya era su esposo porque ya tenían a Aarón y a Miriam, pero la había dejado por el decreto que Faraón había hecho y se volvió a juntar con ella, es decir, se volvió a casar y volvieron a cohabitar. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Vio que era un niño excepcional y lo tuvo escondido 3 meses. Sí, se trata de Moshe. ¿Y por qué un niño excepcional? Porque Moshe nació circuncidado. Él nació con la circuncisión hecha y entonces él tenía un nivel espiritual mucho, pero muy mayor. Y era de una cualidad, de una conexión espiritual tan grande que se apegaba tanto al Supremo. ¿Desde niño? Sí, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero al no poder ocultarlo más tiempo, tomó un canastillo de juncos y lo recubrió con arcilla por dentro y brea por fuera. Esto es como similar al arca de Noaj. Así lo hizo, un arca pequeñita. Colocó en él al niño y lo dejó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del niño, ¿quién es en este caso? Miriam, se ubicó a cierta distancia para estar al tanto de lo que pase con él. No sé si han visto películas que a veces al no tener la Torah no se tiene todo el contexto, que si bien no es tan mal, a veces la explicación es de que dejaron ir a Moshe y el río se lo llevó y fue y llegó allá y lo vio la hija de Faraón y se lo quedó. No, lo pusieron en la orillita, ¿por qué? Porque por la orillita se iba a ir entre los junquitos, ahí se iba a ir entre las ramitas del río, entre la corriente baja. La hermana iba a ir por toda la orillita siguiendo el canastito que contenía a su hermano. No se iba a meter más al río. ¿Por qué? Porque el río era objeto de idolatría por los egipcios y recordemos que no podemos tomar provecho de algún objeto de idolatría, ¿sí? No podemos tomar ese provecho. Pero casualmente ese día la hija de Faraón había bajado al río y ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo, a bañarse. La hija de Paró bajó al río para bañarse, mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Ella vio el canastillo entre los juncos y envió a su criada para que se lo trajera. Al abrirlo vio al niño, ¿sí?
literal vio al niño. Esa palabra en hebreo, literal vio al niño, sino que lo vio, esa palabra, vio, ¿qué vio? Vio la presencia divina. ¿Quién? La hija de Faraón, la hija del pagano mayor de la tierra de Mitzraim, de la tierra de Egipto, vio al niño. Mira, y aquí hay algo importante. Por eso aquí el tema, la raíz del amor al prójimo. No puse la raíz del amor al prójimo de los hebreos, la raíz del amor al prójimo de los judíos, no. Simplemente del amor al prójimo. Y aquí hay una raíz tan importante que nosotros no debemos de despreciar la bendición de un gentil, ¿sí? Y ahorita vas a ver por qué. Si aquí no fue despreciada por los hebreos, por el mismo Moshe, por la misma mamá de él, ¿sí? Yochebed, ni por su hermana Miriam. Ahorita vamos a ver ese tema. Al abrirlo vio al niño, es decir, vio a la divina presencia que lo acompañaba al niño. El niño lloraba, le tuvo compasión y dijo, este niño es hebreo, ¿sí? Fíjate lo que dijo la mujer, la hija de Faraón, este niño es hebreo. Y tú podrás decir, ¿por qué pudo ver la presencia divina siendo la hija de un pagano? Bueno, la hija de Faraón no conllevaba la misma actitud que llevaba el papá ni los demás egipcios. Era una mujer justa entre las naciones, vamos a decirlo así. Era una mujer pura dentro de lo impuro. Y ella bajaba al río a purificarse de todos los pecados que el papá hacía. Y en ese momento es por eso que Moshe pudo tomar beneficio del río Nilo. Al ser un objeto de idolatría no podía tomar provecho de él, pero en ese momento cuando se bajó a bañar la hija de Paró, se purificó momentáneamente el río y fue como Moshe pudo llegar a ella, ¿ok? Entonces propuso la hermana, es decir, la hermana iba atrás, sí, pegadita, y la sierva cuando le manda a hablar y todo, ahí está la hermana, es ella la que está ahí, presente, Miriam, y le dice, le propuso la hermana del niño a la hija de Paró, ¿qué te parece si voy a llamar para ti una nodriza de entre las hebreas para que te críe al niño? Ella no estaba diciendo mentiras ni estaba engañando a la hija de Paró, simplemente estaba actuando con verdad con los instrumentos que ya ella tenía, ¿ok? La hija de Paró no sabía que su interlocutora era la hermana del niño. Y la hija de Paró le respondió, ve por ella. Fue la muchacha y llamó a la madre del niño. ¿A quién llamó? A Yochebed, a su mamá. Y la hija de Paró le dijo, lleva a este niño, críamelo, yo te pagaré. Lleva a este niño, críamelo y yo te pagaré. Entonces, ¿Moshe dónde creció? ¿En el palacio de Faraón o en su casa? Ahí con las películas como están, bueno, mi hermana Graciela Vega, saludos, shalom, como nos muestran muchas veces no voy a tocar el tema porque sería ofensivo decirlo así, pero otras teologías o otras dogmas donde hace falta el hilo perfecto que es la explicación de la Sagrada Torá, de la Torá oral que los sabios nos dan, no encontramos a veces esta explicación. Dice, lleva a este niño, críamelo y yo te pagaré. O sea, se lo llevó y lo crió su propia mamá y todavía recibía un sueldo, ¿sí? Recibían la recompensa por hacer las cosas como debían, como el Creador mandaba, ¿sí? Por la protección de su propio pueblo, de su propia casa, del amor que ellos mismos tenían, se lo reflejaron a su propio hijo en su propia casa. El amor que el propio papá de él tenía, lo reflejó alejándose de su casa, no queriendo tener más hijos para que no los mataran. Pero al momento que volvió a juntarse con su esposa, con Yochebed, cohabitaron y volvieron a procrear, sí, cumplieron con una mitzvah. Y al cumplir con esa mitzvah, ellos se vieron forzados a generar otra mitzvah que es la protección de la vida ante todo, ¿sí? Esa mitzvah está por encima de todo. Y su hermanita iba en medio, ¿sí? Miriam. Entonces, ellos fueron recompensados por eso. Entonces la mujer se llevó al niño y lo crió. Se lo llevó, no lo crió allí, se lo llevó con ella a su casa. Pero ojo, aquí había como un contrato. Llévalo, críalo y yo te pagaré. Se lo tenía que regresar. Al crecer el niño, la madre lo entregó a la hija de Paró, que lo adoptó como hijo, ¿sí? Que lo adoptó como hijo, ¿sí? No era su hijo, que lo adoptó como hijo. El tema de la adopción después lo vamos a ver, pero es un tema importantísimo para aquellas personas que llegan a adoptar, tienen mucha más responsabilidad a veces tienen más responsabilidad sobre el hijo adoptado
que sobre, bueno, no que sobre los otros cumplen. Es un hilo muy delgadito en el tomarle cariño a una persona adoptada y cumplir con todas las mitzvot como si fuera con un hijo propio. Y lo llamó Moshe, significando, de las aguas lo saqué, de las aguas lo saqué. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar el tema de la lectura de los versículos y ahorita vamos a ver la explicación de esto. Miren, creció Moshe siendo Moshe grande. Se alude al desarrollo físico y luego a la personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya estaba a cargo del palacio del faraón. A esa edad ya estaba a cargo del palacio del faraón. Otro hebreo a cargo del palacio del faraón, así como lo hizo Yosef, ¿sí? A cargo del palacio del faraón. Otro hebreo de igual manera a cargo del palacio del faraón. Mira, Paró, este Paró era, pues, no reconoció a Yosef. Pero si bien el pensamiento maquiavélico, malvado, la mala inclinación en él, lo hizo ver que el pueblo de Israel crecía en gran manera, ¿sí? Y que su idea tergiversada de la guerra, de todo, que si tenían guerra, se iban a unir los israelitas al otro pueblo y los iban a desmantelar, los iban a desaparecer. Bueno, entró un temor en él, ¿sí? Pero tenía un conocimiento intelectual mayor que muchas otras personas. Ahorita lo vamos a ver por qué. Porque si bien él sabía que la bendición radicaba en todo lo que los hebreos hacían, tanto así que cuando ordenó que afligieran sus cuerpos, los hebreos se fortalecían, ¿sí? Los hebreos crecían, eran trabajos forzados, seguían alimentándose, sí, seguían comiendo, sí, pero estaban cautivos. ¿Dónde? Primero en su propia mente, bueno, y después, porque ellos esperaban la revelación del Salvador. Muy bien. ¿De quién los liberará de Egipto? Pero vemos entonces que Paró aceptó que su hija adoptara un hebreo. Y ese hebreo se hizo cargo del palacio de Faraón, ¿sí? Estaba a cargo del palacio del Faraón. Recordemos a Yosef, cómo llegó y cómo estuvo a cargo del palacio primero de la casa de Matarifes, del jefe de Matarifes, y luego del palacio de Faraón y de todo el reino de Egipto. En este caso, Moshe estuvo también a cargo del palacio del faraón. Quiere decir aquí que la persona, no voy a decir inicua, pero inteligente, en perversidad, ¿sí? Logra ver lo que tú, mi hermano, sabes, lo que tú eres, el brillo que tú tienes, ¿sí? Y muchas veces te suele utilizar. Ojo con esto, con el conocimiento toral, espiritual, material, cognitivo, intelectual, físico que tú tienes a través del estudio diario y de la puesta por obra de las mitzvot, tú sabes que todo es para bien. Esa persona pretende utilizarte a ti, pero el beneficiado vas a ser tú, ¿sí? Porque tú vas a sacar beneficio de la situación, no aprovechándote, porque nunca hay que tener la ventaja de las cosas para provecho y aprovecharnos de las personas, no, sino para sacar beneficio para ti y para tu propio pueblo. ¿De qué manera? Mira, aquí Moshe Rabino ya estaba encargado del palacio de Faraón. Él veía también por todas las personas del pueblo. Muy bien, aquí hay otra historia que se centra ahí, pero lo voy a dejar para otro momento. Después, cuando vemos que Moshe salva al hebreo que estaban forzando los alguaciles egipcios, él mata a ese policía. No lo mata con el uso de herramientas ni con el uso de armas, lo mata con el uso de la letra del nombre sagrado de Hashem, que después vemos ese tema, y lo ven dos personas que después intentan chantajearlo, ¿sí? Estas personas eran parte del pueblo de Israel, que intentan chantajearlo y entonces ahí provocan que Moshe huya, ¿sí? Huya de su pueblo y se vaya. Pero todo esto también era planeado por Hashem, tipo lo que le pasó a Yosef, que sus hermanos los dominó la mala inclinación en ese momento, muy bien, no pasaron esa pruebita, lo aventaron al pozo y luego lo vendieron como esclavo, y total, era para que Hashem cumpliera su plan en Yosef. Aquí era lo mismo, pasaron esas personas, lo vieron, esas personas del pueblo de Israel, esas dos personas lo quisieron chantajear, y Moshe decide huir, ¿sí? ¿Para qué? Para que se cumpliera el plan de Hashem en Moshe de ser el redentor de Israel, el
el iniciador de la redención de Israel en ese momento, ¿ok? Y ahorita vamos a empezar a ver por qué. Mira, Moshe Rabino dice, de las aguas lo saqué. Pues justamente la hija del faraón lo tomó de las aguas del Nilo. La voz Moshe significa sacar a otros de situaciones dificultosas. Y justamente por eso mismo es que su nombre es Moshe. Porque la función, ojo con esto líderes, porque la función de un líder es sacar y liberar a sus dirigidos de todo estado conflictivo que pudiera aquejarlos. De todo estado conflictivo que pudiera aquejarlos. No todos los aquejan. Hay estados conflictivos que pueden aquejar al seguidor de ese líder. No todos los problemas. Hay problemas que tú mismo puedes enfrentar y hay problemas que te aquejan. Ok, cuando te aquejan problemas con los que tú no tienes las soluciones a través del conocimiento que tú tienes, te diriges hacia tu maestro, hacia Moshe, ¿sí? ¿Para qué? Para que te saque con esas aguas del conocimiento de la Torá, de ese hoyo en el que tú estás y salgas adelante. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con agua, limpio, purificado, con buena guía, con buena instrucción, con buenos mandamientos, ¿sí? No sé si me entendiste por qué ese significado de todo esto. Mira, vamos a ver la explicación. Si bien ya te dije ahorita que por qué las mandó llamar a ellas y no mandó llamar a parteras egipcias, ellas lo hubieran hecho. Mira, podrás preguntarte, ¿por qué encargó esta tarea a parteras hebreas y no egipcias? ¿Cómo pensaba el faraón que esas dos parteras serían las encargadas de ayudar a nacer a todos los bebés hebreos? Especialmente cuando se daba a luz 6 hijos en cada embarazo. ¿Qué sentido tenía encargar esta tarea a hebreas? Era obvio que las parteras se iban a negar a cumplir con la orden del faraón, ¿ok? Mira, ahí te va una respuesta grandiosa. El faraón era muy inteligente. Inteligencia de aquí. Y sabía muy bien que solamente la unidad, Ejad, ¿sí? Unidad, era lo que salvaba al pueblo de Israel. Solo la unidad. Es decir, solo lo que es único, es decir, Hashem, es lo que salva al pueblo de Israel. Pero la unidad entre el pueblo es lo que tiene en ti una ejecución de actos de bondad en la que tú te apegas con Hashem directamente, ¿sí? Y ahí está la unidad, ¿sí? Por eso el Lashon Hará, por eso el Lashon Hará, el Ain Ra, el ojo malo, el mal de ojo, la envidia, el hablar mal de las personas, eso divide al pueblo. El que las parteras hubieran hecho caso iba a empezar a hacerse una coalición, ¿sí? Global, ahí en ese mundo del pueblo hebreo, de que todos hablaran mal de las parteras. Y es decir, al hablar mal y al actuar mal, iba a dársele cabida a la serpiente. Y ahorita vamos a explicar esto. ¿Por qué? Paró sabía que la unidad era lo que salvaba al pueblo de Israel y lo que los convertía en un pueblo, ¿sí? La unidad es lo que te convierte en pueblo. La unidad. No el chisme en el café, no el chisme en la sinagoga, no el chisme afuera de ella, no el chisme por el WhatsApp, no el chisme por el teléfono, ni en la lotería, ni donde anden, ¿sí? La verdadera unidad. De no ser por la unión y la cercanía que existía entre sus corazones, la cercanía, no la lejanía, no porque yo soy más rico, no voy a hablarle a los más pobres de la sinagoga, no porque yo me creo tal y que estoy con apellido tal y porque gano tanto y porque soy funcionario tal, no le voy a hablar a los de allá. Discúlpame, pero no eres parte del pueblo de Israel, ¿sí? Eres un chicle que vino a pegarse y no ha sabido quitarse bien ese chicle de los zapatos. ¿Por qué? Y discúlpenme que lo diga así, pero a veces no es que sea una molestia, simplemente que no logras aprender que las misbots principalmente se ejecutan en la unidad y en el carácter primogénito, lo voy a decir así, de la raíz de amarte tú para poder amar a tu prójimo. ¿Qué es esto? En ver a todos por igual. La Torá
nos enseña que Hashem, ante los ojos de Hashem, somos todos iguales. Todos somos iguales. ¿Que hay diferencias? Sí las hay. Hay maestros, hay administradores, hay discípulos, hay seguidores. Sí, pero todos igualitos, ¿sí? Parejitos ante los ojos de Hashem, ¿sí? Ante los ojos de Hashem. De no ser por la unión y la cercanía, mi hermana Rosy, saludos hasta Zumpango, que existía entre sus corazones, los hijos de Israel no habrían merecido ser llamados un pueblo, y todos los extraños habrían podido levantarse en su contra. Es por eso que los chismosos se levantan y dominarlos, y por eso logran dominar a otras personas. ¿Por qué? Porque una manzana podrida pudre a las demás. Paró, el faraón también sabía que antes de fallecer, el patriarca Jacob había reunión, congregación a sus hijos, y les había dicho: congréguense y les anunciaré lo que les sucederá en los días venideros. Reúnanse y oigan, hijos de Jacob. ¿Sí? Jacob les iba a revelar el final de los tiempos, pero Jacob sintió que la presencia divina se había separado de él y él entendió que no se los debía revelar, ¿ok? Jacob sabía el final de los tiempos. Jacob utilizó precisamente las palabras congregarse y reunirse. Dos cosas importantísimas en el cumplimiento de las misbot: la congregación y la ejecución de los actos de bondad a través del cumplimiento de las misbot del Creador. Una, congregándote. ¿Por qué congregándote? Aprendiéndote. Y reuniéndote. ¿Por qué? Porque los vas a ejecutar, para darles a entender a sus hijos que solamente a través de la unión merecían ser llamados un pueblo, y que cuando estaban separados y divididos perdían esta característica, ¿sí? Esa característica se pierde cuando se divide el pueblo, cuando se divide la sinagoga, ¿sí? Ojo con esto. La Torá contiene 613 mitzvot, pero la palabra Torá tiene un valor numérico de 611, ¿sí? Es decir, 611 mitzvot. Para este total de 613 faltan 2 mitzvot. Oh, sorpresa, el patriarca Jacob les dio la respuesta. ¿Sabes cuáles son los 2 mandamientos que a ti como persona te toca ejecutar para que los otros 611 tengan validez? ¿Sí? Y los otros 611 radican en el amor al prójimo, y estos 2 radican en cómo te amas tú, ¿sí? ¿Sabes cuáles son? Bueno, ahí te va, y anótalo, porque no lo voy a decir otra vez. Las 2 mitzvot que faltan son congregarte y escribir un rollo de Torah. ¿Y cómo crees que se escribe un rollo de Torah? A través de los actos de bondad del cumplimiento de las mitzvot. No hay de otra, ¿sí? ¿Ok? Y ahí se juntan los 613. El amor tuyo y el amor al prójimo, ¿ok? Por eso, ámate y así podrás amar a los demás. A lo largo de todas las generaciones, se ve que cuando no hay unión en el pueblo, el mal tiene permiso de atacarlo. Así la serpiente, Nahash Borrea, la serpiente antigua, dividió a Adán y a Javá, y de esta manera llegaron a pecar comiendo del árbol del conocimiento. Y así también los hijos de Israel llegaron a Egipto como consecuencia de la venta de Yosef. Y si los hermanos no hubieran odiado a Yosef y no lo hubiesen arrojado al pozo, Yosef no habría sido vendido como esclavo en Egipto, y el pueblo de Israel se habría salvado de la esclavitud. Ojo con esto. Una acción que dividió al pueblo, es decir, a las tribus, a los hermanos, una acción, la envidia ahí en medio, hizo que se ejecutara el decreto de ser esclavizados, ¿sí? De no haber vendido a Yosef, no había motivo para que el pueblo fuera esclavizado, ¿ok? ¿Desde cuándo muchas cosas a través de los actos de las personas, y no estoy hablando mal de la memoria de los patriarcas ni de la memoria de los padres de las tribus, sino que la Torá nos viene a enseñar que desde cuándo la redención del pueblo, del mundo hubiera llegado? Los sabios nos explican que si en este momento todos nos sentáramos a estudiar Torá, a rezar, a aclamar al Creador por la redención, todos, sin que faltara uno en el mundo, inmediatamente vendría Mashiach. Y la otra es a través de las profecías que por ahí muchas de las cosas va más marcado, ¿sí? Hashem nos libre de sufrimientos, de tribulaciones, de aflicciones, y nos permita conocerlo para que todos clamemos y la redención llegue pronto en nuestros días. Miren, mis hermanos,
y el pueblo de Israel se habría salvado de la esclavitud. Pero debido a que la unidad de las tribus se quebró, se decretó que el pueblo judío debería descender a Egipto y ser esclavizado allí durante 400 años, ¿sí? Durante 400 años. Mis hermanos, miren, la Torah es clara, la Torah es precisa, la Torah es verdad, ¿sí? Y Mashiach nos viene a decir esto: ámense como yo los he amado, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Él nos amó con la vida, vamos a englobarlo ahí. Él nos amó con todo, ¿sí? Ok, como padres, nosotros tenemos la obligación de amar a nuestros hijos. Pero si nosotros no enseñamos a nuestros hijos los buenos valores, la buena ética y la buena moral, ellos no van a poder cumplir con la mitzvah principal que tienen en la relación de amar al prójimo. ¿Sabes tú que Hashem se complace más en que tú cumplas mitzvot relacionados con el prójimo a los que son relacionados con él? Es por eso que vemos en la historia cómo el patriarca Abraham lo dejó esperando para recibir visitantes, ¿sí? ¿Cómo? Dejó al Eterno ahí, a la divina presencia, esperándolo para recibir a visitantes. Sí, ¿por qué? Porque el Creador se complace más en eso, en que tú cumplas preceptos que tengan que ver con la elevación espiritual que ejerces a través de los actos de bondad para con tu prójimo, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Todos los que tienen la raíz de amor, la raíz de verdad, la raíz de dulzura, la raíz de bondad, la raíz de compartir, la raíz de la sedaká, la raíz de todo lo bueno, ¿sí? Esos actos de bondad, te lo dije al principio, fíjate en un espejo, ¿sí? Fíjate cuánto te amas y así es como tú vas a poder amar a tu prójimo. Si tienes defectos, no te preocupes, se pueden corregir, ¿sí? Tampoco te vayas a estar dando latigazos ahí como enseñan en otros dogmas, no, líbrate de eso, ¿sí? Pídele a Hashem que te ayude a encontrar todos esos defectos que a veces tú llegas a ver en el prójimo, sí, porque quiero que sepas que el defecto que tú ves en el prójimo, ese defecto en realidad lo tienes tú, sí, y no te puedes amar. Hashem te está mostrando que tienes que corregir para que te ames y lo puedas amar a él. Es por eso la raíz de muchos enemigos, enemistades, envidias, violencia, chismes en el trabajo, en la sinagoga. ¿Por qué? Porque ven en los demás lo que en realidad ellos no tienen, ¿sí? Ven paz en otro y ellos no la tienen. Hablan, mira el otro sonriente, va brinque y brinque, ¿qué tiene? ¿Qué le picó? Trae chincuales y no sé qué tantas cosas dicen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa felicidad, ¿sí? Miren, Hashem nos libre del mal ojo, de las malas miradas, de juicios adversos y adversarios implacables. La oración lo dice, sean o no hijos de la alianza. Es decir, pueden ser hijos del pacto o no hijos del pacto. Hashem nos libre de que nos vean mal. Rectifiquémonos nosotros. Por eso nosotros debemos de vivir en bondad, en justicia, a través del cumplimiento de los mitzvot que radican en la raíz del amor al prójimo. Como primero los estudio yo, me alimento yo, los pongo por obra yo, y ahora sí, el Shalom Bait, si estoy casado, mi esposa y mis hijos, mi casa primero, y después salgo al pueblo. Si no estoy casado, ahí están primero mis padres, ¿sí? Y después salgo al pueblo, ¿sí? Salimos al pueblo y no le dejamos ni un plato de comida a papá y a mamá. Salimos al pueblo y no le dejamos de comer a nuestros hijos, ¿sí? Los tenemos con hambre. Hashem nos libre de eso. Nosotros debemos de aprender a hacer las cosas como son, ¿sí? La Torah es poco emocional y nos enseña muchas cosas intelectuales, para que esa emoción nosotros la sepamos contener y ejecutarla en alegría en el momento apropiado. ¿Cuál es el momento apropiado? Estar siempre alegres. Que el Creador me los bendiga grandemente. Mi hermana Brisa, Rosa Aguilar, nos vemos. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Terminamos por el día de hoy. Miren, mis hermanos, a veces las cosas suenan como regaño. Bueno, fluyen aquí, pero unidad ante todo. Dejemos de hablar de nuestro prójimo. Dejemos de hablar del que tenemos a un lado y empecemos a rectificar nosotros mismos, a amarnos nosotros mismos para que esa raíz emerja y podamos amar a nuestro prójimo, así como la Torah nos enseña, así como el patriarca Jacob les enseñó a los padres de las tribus, así como nos enseña Joseph, así como nos enseña Moshe, así como nos enseña el propio Mashiach. Que el Eterno me los bendiga grandemente. Vamos a cerrar con las bendiciones el día de hoy y nos veríamos el próximo lunes, ya si es presencial, si el Creador lo permite, si el clima lo permite, nos vemos presencial. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado una Torah de verdad y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Abba, en esta tarde te entregamos este estudio y te pedimos por favor por todas las personas que estén pasando frío, que con este frío, Padre, que venga, tengan cobija, techo, un buen alimento caliente que recibir. Y si nos permites a nosotros ser dadores de
de esta bendición adelante, Padre. Y a todas las personas que nos están viendo, que este conocimiento que llega a sus corazones se siembre, que estas semillas germinen en sus corazones, en la de sus familias, y que nos permitas a nosotros tener una Shalom Bait, paz en el hogar constante, unos hijos buenos, unos descendientes buenos, Padre, apegados a ti, y que también nos permitas ver, Padre eterno, la bondad en todas las personas, todo lo bueno. Siempre tratar con bondad a las personas y dejar de hablar Lashon Hara, dejar de tener mal ojo hacia las personas. Líbranos de todos esos malos aspectos, Padre. Ayúdanos a dominar nuestra mala inclinación y apéganos a nuestra buena inclinación, Padre, y subyuga nuestras inclinaciones naturales para servirte día, con el amor, Padre eterno, que tú nos demuestras cada día, porque nosotros te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. En el nombre de Yeshua HaMashiach sea así, Abba, amén, amén y amén. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos mis hermanos. Shalom.